Otra de las pruebas que guardan estos monolitos de hierro para salir de este desierto que es un laberinto es que observamos que son unos gigantes de una sola pieza y que esos gigantes son de hierro y nos preguntamos cómo se han podido transportar hasta aquí. Claro, nos lo planteamos nosotros, humanos, en el que todos los objetos que nos rodean ocupan un lugar. Y si ocupan un lugar, entre ellos hay distancias. Y si hay distancias, es necesario emplear un tiempo para recorrerlas. Sin embargo, ese mundo virtual del mundo digital que está emergiendo se caracteriza, entre sus propiedades más llamativas, que es un espacio sin lugares. En consecuencia, al no haber espacio, mejor, al no haber lugares en ese espacio, el fenómeno de la granularidad aparece. O dicho de otra manera, cuando tenemos que desplazar en este mundo real de objetos un objeto de un lugar a otro, hay que calcular la inversión de energía, de tiempo, de dinero. Así que hay que encontrar el volumen ideal para realizar de la manera más eficaz ese desplazamiento. Pero en un mundo sin lugares, ¿es necesario eso? De ahí que aparezca una consecuencia que es la granularidad. Las cosas parece que se hacen cada vez más pequeñas, porque trasladarlas no supone el mismo esfuerzo que de este lado del espejo. Así que cuando esa granularidad cada vez se ve de manera más palpable, se nos plantea también la idea de, y en la educación, podemos seguir con las mismas estrategias de empaquetamiento del tiempo, del espacio, de los contenidos, como lo estamos haciendo hasta ahora. Se puede mantener la forma de empaquetar el espacio en aulas, el tiempo en clases, las asignaturas, los libros de texto, los cursos, los títulos, el currículum. O tenemos que plantearnos, como en otras ocasiones a lo largo de estas semanas me he referido, a una forma de piezas de Lego en el que cada persona, de acuerdo a sus capacidades, circunstancias, intereses, pueda, porque se le ofrece a granel, escoger esas piezas e ir haciendo sus composiciones al ritmo y de la forma que convenga, es un absurdo, es pedir demasiado al sistema educativo, o por el contrario es ahora más que una oportunidad, casi diríamos una necesidad. Sin embargo, estamos influidos naturalmente por la concepción del modelo de la sociedad industrial que se aplica a todo y también se aplica a cómo concebimos los procesos educativos. Es decir, la idea de la cadena de montaje, la cadena de producción. Es decir, un proceso programado, bien programado, controlado y realizado por pasos en que en cada paso se incorpora un componente hasta dar el objeto que se quiere conseguir. Pues bien, esa idea de montaje no es lo que está sucediendo en nuestro sistema educativo. El profesor ya no es ese maestro artesano, sino más bien un especialista que en su lugar de la cadena de montaje hace la intervención sobre lo suyo concreto y se lo pasa al siguiente y al siguiente. No es cadena de montaje una clase para una asignatura con un profesor especialista y a continuación
repetir otra clase, otra asignatura, otro profesor, hasta día tras día, año tras año, curso tras curso, componer un producto preprogramado. Eso sí, con toda serie de controles de calidad. Y sin embargo estamos observando que al final de ese larguísimo proceso, cuando sale el objeto, no encaja en ese nicho del mercado de trabajo. Y entonces, como cuando algo no encaja, lo intentamos resolver a base de limaduras. O lo que es peor, a que como no sale tan favorablemente como se desea este proceso, se intenta insistir más sobre lo mismo, es decir, programar más y más controles de producción. ¿Es esa la solución? Y es entonces cuando me pregunto, y he hecho antes referencia, todo lo que ya la sociedad industrial ha arrumbado, ¿se ha perdido irremediablemente? Vamos viendo fenómenos muy sugerentes de cómo se recuperan cosas parecidas perdidas y que se reinterpretan. ¿Se podría reinterpretar la figura del maestro? De ese maestro artesano, que tenía, como los artesanos, su control completo de la producción del objeto. ¿No sería una posibilidad? ¿No hay quizá necesidad de eso? Fíjense, hemos hablado en esta misma semana de que una de las mejores formas de entender qué es la educación es verla como su función niveladora. Es decir, intentar proporcionar en cada momento y en cada lugar concretos aquello de lo que se carece fuera del sistema educativo. Es decir, es siempre compensación, proporcionar aquello que no se tiene fuera y que como eso naturalmente cambia a lo largo de los tiempos y de los lugares, pues evidentemente no hay por qué dar una uniformidad a esto que estoy diciendo. Pues bien, quizá no hay necesidad en la actualidad de recuperar y reinterpretar la figura del maestro. Un maestro reinterpretado que supondría proporcionar cosas que quizá nos faltan en la actualidad, como por ejemplo esa necesidad que proporciona el magisterio de proximidad, es decir, de identificación, de individualización de las personas por estar próximas a otras. Y la afectividad como una de las formas imprescindibles de la educación y que un maestro es una de las cosas que más importante proporciona, la afectividad. Y esa afectividad que toma múltiples formas, la del respeto, la de la admiración, que no es la del sometimiento de una autoridad monolítica, ni muchísimo menos, y sobre todo algo muy importante, la sabiduría. La sabiduría entendida como algo que se adquiere en un momento de la vida cuando te das cuenta que nada te pertenece, que nada es tuyo, que todo te lo han dado otros, otros contemporáneos de ti y próximos y otros alejados, desconocidos, anónimos o perdidos en el tiempo pasado. Y cuando te das cuenta que todo lo que tienes te lo han dado, intentas de alguna manera que el esfuerzo que tú hayas realizado no lo consideres como algo propio, sino que tengas ese deseo también de volcarlo, de transmitirlo a los demás. Y esa es la mejor clave de la sabiduría. Por eso el maestro José Luis San Pedro dijo sus últimas palabras antes de fallecer de la siguiente manera: gracias, muchas gracias a todos. Eso es la sabiduría. La transmisión de los conocimientos es como una hoja de papel. Por rica que sea su escritura, el texto que contenga, si la sueltas se cae al suelo. Pero si consigues plegar adecuadamente esa hoja, la conviertes en un avión de papel y entonces puede surcar el aire
y llegar lejos. Esa es la educación, esa es la pedagogía. Pues bien, de nada valdrá hacer los pliegues más acertados para conseguir el avión más volador si lo que te rodean son paredes, es una estancia muy estrecha. Enseguida su vuelo se frustrará. Pues bien, sabiendo eso, sin embargo, lo que estamos percibiendo es que cada vez, en vez de dilatar esos muros o incluso derribarlos para convertirlo en eso, en una interpretación del aula sin muros, se construyen cada vez muros más grandes, más sólidos y más estrecha la habitación. Eso que llamamos el control. Y me pregunto, ¿por qué ese afán de construir muros y cada vez más sólidos? ¿Será quizá el miedo a que ese avión se eche a volar?